Buenas noches, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es Germán Alberto Orduz Pérez, estudiante de Antropología Cultural. Mi número de cédula es 9195867 y pues este video es el desarrollo de la actividad de fase 2 de intercambio cultural. La primera pregunta es, a partir de la lectura, explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. La aculturación es el proceso en el que eh, se pueden encontrar dos culturas diferentes y una tiende a ceder a la otra, ¿sí? Se pueden encontrar eh, aculturaciones mutuas en las cuales pues las culturas intercambian ideas, intercambian religión, intercambian sus tradiciones, y la aculturación que es unilateral, que es cuando pues una cultura eh, creyéndose más grande que la otra pues eh, influye en otra cultura, ya sea por medios violentos o por medios represivos, para imponer pues su cultura ante otra cultura. Eh, Eso se puede ver históricamente en muchos pasajes de la historia, como dicen por ahí. Podemos ver los romanos eran una cultura que tenía mucho contacto con otras y por medio de su poderío militar pues eh, se daban esos procesos de aculturación en los cuales pues las otras culturas cedían a la cultura romana y eh, implementaban su religión, sus tradiciones, sus, todas sus costumbres. Eh, los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico, pues puede ser pues la destrucción de la religión de una cultura, la religión, la, sí, la destrucción o la que se pierda en la historia, las tradiciones orales, las tradiciones escritas, eh, y también pues puede ser las costumbres, eso se ve mucho en el Amazonas o en sí, los lugares amazónicos, donde muchas comunidades indígenas, al acercarse a la ciudad a comerciar sus productos, se han encontrado con ese contacto interétnico que les ha hecho cambiar su forma de pensar y su manera de ver su mundo. La pregunta 2 es, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Eh, pues la imposición de proyectos se ha dado históricamente eh, en la historia, ¿no? Valga la redundancia. Se ha dado históricamente que las culturas más fuertes han prevalecido sobre las, entre comillas, más débiles o más ingenuas. Por ejemplo, puse esa imagen del descubrimiento de América, que es uno de los proyectos de aculturación, yo creo que más grandes, donde pues Europa nos impuso sus costumbres, su religión a las tribus indígenas americanas que habitaban esas tierras, y pues ese proyecto grande de descubrir América, que fue descubrir América, trajo una culturación fuerte para los pueblos indígenas de la región. Otro ejemplo pues de aculturación que ya expuse fue los romanos, los griegos, los árabes en España también llevaron un proceso de aculturación que no cambió la religión, pero sí su arquitectura, ciertas costumbres. Entonces pues esas disposiciones de proyectos bélicos,
proyectos de expansión cultural trae esa aculturación de los pueblos que son sometidos o que son subyugados ante una cultura más poderosa. La pregunta 3, según el contenido de la lectura, debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Bueno, pues lo hemos vivido en Colombia con la violencia, eh, sobre todo pues en las zonas donde hay proliferación de grupos indígenas o etnias. Por ejemplo, el Cauca, sobre todo el Cauca es una zona muy interétnica y allí la guerrilla pues en su época creó pues, desplazamientos forzosos de indígenas, lo que obligó a, a, a ese proceso de aculturación, de que los indígenas tuvieron que salir a las ciudades como Popayán y Cali y empezar a tratar de vivir en un mundo nuevo para ellos, vivir en las ciudades, en los pueblos. Para ellos pues fue un proceso de aculturación bastante fuerte y pues obviamente empezaron a cambiar sus costumbres, incluso su dieta, su religión a veces. Entonces, en el contexto colombiano pues se dan esos procesos. También, por ejemplo, en los llanos orientales, cuando las petroleras llegaron a explotar las zonas de petrolíferas en límites entre Meta y Guainía, si no estoy mal, hubo una culturación debido a que pues las comunidades indígenas empezaron a ver que el progreso que traía el petróleo pues a ellos les daba dinero y empezaron a cambiar sus costumbres, empezaron, mejor dicho, la inocencia indígena dejó de ser inocencia y empezaron a vivir otro tipo de situaciones que afectaron sus comunidades en los llanos orientales. Entonces esa es la respuesta. Y pues así llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por tu atención y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.